tal? Mi nombre es Sergio Andrés Camacho Tejeda, matrícula 732716, estudio Administración de Empresas y hoy voy a exponer lo que es la actividad integradora del primer parcial de la clase de Derecho Mercantil. Y bueno, voy a hablar sobre los temas vistos y sobre lo que vimos es sobre el concepto de derecho mercantil. Y bueno, el derecho mercantil es una rama del derecho privado que puede comprenderse como un sistema normativo que regula los actos de comercio, ¿sí? Ya sea de la organización de la empresa, de la actividad del comerciante, en un sentido individual o colectivo, y también todos los negocios que recaigan sobre estas cuestiones mercantiles. Y por cuestiones mercantiles me refiero a la actividad de producción, al intercambio de bienes y servicios, que pues, van dirigidos al mercado en general. Y bueno, como mencioné, el derecho mercantil es una rama del derecho privado. Y hay otra rama del derecho privado que es el derecho civil. Y hay que comprender fundamentalmente la diferencia entre estos dos, porque en unos países es una misma cosa y en otros países son cosas separadas. Bueno, la diferencia fundamental en estos es que el derecho civil es un derecho común, mientras que el derecho mercantil pues es un derecho especial. Y bueno, el derecho civil se fundamenta en el estudio de los derechos y obligaciones de la persona como tal, ¿sí? Mientras que el derecho mercantil regula una parte de la actividad humana, que pues es como tal la actividad profesional del comerciante. Y bueno, también podemos decir que pues, el derecho civil es rígido y formalista, mientras que pues, el derecho mercantil es flexible. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son la evolución histórica del derecho mercantil, en donde podemos ver como antecedentes que tenemos en la edad antigua, sí, que tenemos las leyes de las viejas leyes de las 12 tablas, en donde pues está basado el derecho privado, del cual se sustenta el derecho romano. Y bueno, el surgimiento del derecho mercantil es en la Edad Media Baja, que pues, son sus finales del siglo XI al XV, en donde pues surge lo que es el auge del comercio y pues por ese auge ya el derecho romano ya no podía regular todas estas cuestiones. Entonces se forman gremios y estos gremios dicen, bueno, vamos a hacer un sistema que nos ayude a regular nuestras actividades, ¿no? Pues así como nace el derecho mercantil. Y bueno, ¿quiénes fueron sus pioneros? Pues, como lo mencioné, los gremios, cofardías, hermandades, universidades de comerciantes, la Liga Hanseática, algunos documentos como los roles de Olerón, el Consulado del Mar, las leyes de Whipsby, pues, todo eso. Y bueno, también está la influencia de la consolidación de los estados monárquicos, de los estados monárquicos nacionales, ¿sí? ¿Qué es eso? Pues básicamente pues, están surgiendo las monarquías, ¿no? Y bueno, el poder legislativo ahora se encarga de regular estas leyes y pues como son monarcas, pues dictan las leyes, ¿no? Y es ahí donde nacen las ordenanzas de Colbert, donde se encasillaba, por así decirlo, el derecho mercantil. Pero luego, a través de la influencia de la Ilustración, por sus intentos de tratar de sistematizar todas esas cuestiones de la legislación, ya no que fuera un monarca el que las dictara, pues nace el Código Napoleónico, que pues es un giro radical con las ordenanzas de Colbert. Y bueno, nace esta corriente del Código Napoleónico. Y bueno, cambia todo por completo. Y bueno, ahora está pasando de la Ilustración a lo que es la Revolución Industrial. El derecho mercantil pues va cambiando. ¿Por qué? Porque la Revolución Industrial trajo, pues obviamente como ya he mencionado, que el derecho mercantil surgió a través del auge del comercio en la Edad Media, en la Edad Media Baja. Con la Revolución Industrial cambia y hay unos países que buscan facilitar estas cuestiones entre el derecho mercantil y el derecho civil para no complicarse tanto y tratar de unificar lo que es el derecho privado, estas dos ramas del derecho privado. Algunos países lo lograron, otros países no, principalmente por cuestiones que, bueno,
particulares de cada país, pero bueno, algunos los que lo lograron fueron Suiza, Italia, Paraguay, Brasil, entre otros. Pues sí, como, vaya, se fusionaron estas dos ramas del derecho privado. Y bueno, ahora pasamos a la actualidad, que está la influencia de la globalización, en donde pues ahorita también se regula no solamente las cuestiones de un solo país, sino pues también las cuestiones internacionales, ¿sí? Ya sea pues en tribunales que ha creado las Naciones Unidas para resolver controversias mercantiles. Y bueno, y también está la regulación del comercio electrónico, ¿sí? Y más en esta situación de la pandemia, ¿sí? Pues, obviamente surgen más estas regulaciones. Eso, pues sería hasta el día de hoy, cómo ha ido avanzando el derecho mercantil. Bueno, esa fue su evolución y ahora vamos a tratar las fuentes del derecho mercantil que, pues, es de donde nace, ¿sí? Donde se fundamenta. Bueno, las fuentes del derecho mercantil. Dentro de las fuentes del derecho mercantil, pues son todo aquello que da origen a una norma o disposición de comercio, ¿sí? Existen tres fuentes del derecho mercantil, que son las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. En las fuentes formales, pues son las creadas a través de un procedimiento determinado, ¿sí? Que pues, se compone de leyes, costumbres, jurisprudencia, eh, también los principios generales del derecho, y la doctrina. Y bueno, por ley, ¿a qué me refiero? Pues vaya, más que nada pues, al sistema jurídico, ¿no? El que uno se rige. Las normas expedidas pues, por un órgano legislativo, pues entre ellos está en nuestro caso en México, pues la Constitución Federal, los tratados internacionales, el Código de Comercio, las normas oficiales mexicanas, todo eso. Y por costumbre, pues la costumbre, pues, vaya, la práctica que pues ha ido hecho jurídicamente obligatorio, que pues obviamente se ha ido implantando en la sociedad. Y jurisprudencia, pues vaya, en sí la interpretación de la ley, ¿no? También mencioné lo que eran los principios generales de derecho, que no están integrados, pero formalmente se pues, rigen a los ordenamientos jurídicos particulares en su conjunto. Y también mencioné la doctrina. La doctrina, pues más que nada, pues, el sistematizar e interpretar las normas jurídicas, ¿no? Más que nada. Y bueno, las fuentes reales. Las fuentes reales pues son el conjunto de hechos que han surgido a través de la naturaleza, de las creaciones del hombre, de eventos sociales, políticos, económicos, que pues han dado contenido a lo que son estas normas jurídicas. Por ejemplo, un temblor, una crisis económica, un sobrecalentamiento global, cosas del estilo, ¿no? Y bueno, en las fuentes históricas pues están también, son todos aquellos elementos materiales, que pues, fueron lo que le dieron pie a algunas leyes, como son el Código Hammurabi, el Código Digesto, el Código Napoleónico. Son más que nada derecho vigente en épocas pasadas en un lugar determinado, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de los actos de comercio. ¿Qué son los actos de comercio? Pues aquellos negocios jurídicos que determinan, que se determinan en el Código de Comercio. Y pues que recaen sobre personas físicas o jurídicas, sean estas comerciantes o no, muy importante. Y bueno, estos están plasmadas en el artículo 75 del Código de Comercio. Y pues bueno, así en breve, pues puedo mencionar que pues de sus características, que pues existe la intermediación en el cambio de bienes y servicios, crédito, también el riesgo. Sí, también tienen un propósito de lucro muy importante, se hacen de manera masiva, o sea, de muchos, o sea, como actividad principal de la persona, y que existe también la especulación en estos, pues vaya, incluyen cualquier tipo de negociación. A su vez,
muy importante, todos son lícitos. Y bueno, estos pueden clasificarse acorde a un criterio objetivo o subjetivo. Como a la vez existen pues algunos que son esencialmente civiles, otros que son absolutamente mercantiles, otros que son de mercantilidad condicionada y otros que son mixtos. Ahora bien, el concepto de la empresa y sus elementos, porque la empresa ahorita es un ente muy importante. Es la figura esencial en el derecho mercantil actual, de hecho. Y bueno, la empresa, pues como tal, es un conjunto organizado de personas y de cosas como capital de trabajo, con el fin de realizar una actividad obviamente lucrativa de producción de intercambio, sí, pues obviamente que corresponden a actividades mercantiles y pues generan intercambio de bienes y servicios, todo eso. Y pues obviamente que corresponden al empresario o el titular o al comerciante, y que son un objeto de reconocimiento y protección legal, también muy importante. Están también los elementos, bueno, dentro de los elementos de la empresa, están los elementos materiales o corpóreos, que pues estos son visibles o tangibles. ¿A qué me refiero con visibles o tangibles? Pues las materias primas, los bienes muebles, los inmuebles, los productos que pues, ellos fabrican o compran, etc. Y también están los elementos inmateriales o incorpóreos, que pues, como lo dice su nombre, pues, no son visibles, ni tangibles. Y por lo tanto su existencia no es material, sino meramente jurídica, por así decirlo. Y pues entre ellos se encuentra la clientela o el avío, también se le dice así, que se refiere a los consumidores, proveedores y terceros, todas esas relaciones que tienen, ¿no? Dentro de la empresa. Y por otra parte también se encuentran lo que son los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor. ¿Sí? Bueno, más bien los derechos de propiedad intelectual, dentro de estos está la propiedad industrial y los derechos de autor. Ahí son esos dos. Y bueno, también están los elementos personales. Esto se refiere pues, al personal de la empresa, entiéndase, los trabajadores, acorde a lo establecido pues, de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué relación tienen estos temas con mi carrera? Bueno, pues es muy importante porque su servidor estudia administración de empresas y como pues, dice su nombre, la empresa es el elemento más importante ahorita del derecho mercantil actual porque es el núcleo esencial de lo que yo estudio. Y pues bueno, estas, ¿cómo se dice? Las empresas aseguran su existencia a través del tiempo por medio de su gestión en diferentes ámbitos, perdón. Pero primordialmente son las actividades relacionadas con el comercio. Y pues con ello vemos la importancia de estos temas que radica, vaya, en ser las pautas en las que puede desenvolverse la empresa en sus actividades, ¿sí? Porque, pues vaya, son más que nada la guía en la que se pueden desempeñar, ¿sí? Y yo como administrador debo entender todo eso, ¿sí? Porque vaya, eh, dentro de las actividades es importante tener esos lineamientos porque es más que nada cómo va fluyendo, ¿sí? Cómo se rige, cómo se administra, ¿sí? Por dónde va. Es muy importante dentro de la empresa. Y pues obviamente dentro de la empresa hay cosas, vaya, recaen varias leyes, como son la Ley General de Sociedades, Ley de Impuestos, todo eso. En sí son bastantes leyes. Pero en términos simples, para que la empresa pueda funcionar bien dentro de la sociedad, se requieren el derecho mercantil, porque es su principal actividad. Todas las cuestiones mercantiles. Así es como subsiste, ¿no? Como vive la empresa, ¿sí? Y como asegura su existencia a través del tiempo y todas las partes que lo conforman a través de las actividades comerciales. Entonces, por eso es muy importante dentro de mi carrera entender el derecho mercantil, porque son las pautas como se va guiando la empresa. Y pues básicamente es eso. Porque son los lineamientos que permiten fluir a la empresa dentro del contexto en el que, pues vaya, habitamos. Pues sería todo. Muchas gracias.